Hola, buenos días. Compañera Alondra, ¿sí me escuchan y me ven? ¿Sí? Sí, Perfecto. Muy bien. maestro. Buen día. Muchas gracias. Buen Buenos día. Bueno, días, sí lo escuchamos y ya lo sé vemos a la perfección. estás verificando esto, ¿no? Con la tecnología. Ayer estaba dando una clase y me estuvo sacando constantemente, quién sabe por qué. Entonces, bueno, si eso llega a pasar, no se preocupen, inmediatamente me vuelvo a conectar. Ahora sí que espérenme en sus lugares, ¿no? Bien, pues buenos días. Muchas gracias por estar aquí en Ese es mi esta. compañero Fabio. No lo conoces. Caro, por ahí tu micro, si me ayudas. Gracias. Pues vamos a empezar la sesión que nos toca el día de hoy. Quienes están como yo con su cafecito, pues espero que sea una buena compañía para este día. Es la primera vez que me toca estar con ustedes, si la memoria no me falla en este diplomado. Veo con gusto muchas caras nuevas, compañeras, compañeros con quienes no he tenido la oportunidad de estar antes. Entonces, comentarles un poquito la dinámica, ¿no? Bueno, voy a ir platicando algunas cuestiones que tengo preparadas para el día de hoy y dejaré más adelante un espacio para preguntas, comentarios, reflexiones que ustedes quieran hacer. Yo les pediría que me permitan eso, ir avanzando, porque si no, a lo mejor el compañero Luis Fernando me hace una espléndida pregunta, me clavo, me voy por ahí y ya no me regreso. Y ustedes merecen, desde luego, una clase ordenada y sistemática, ¿no? Entonces, si tenemos a la mano, pues una libretita y una plumita, pues ahí anotamos la inquietud y, insisto, hacia el final de la sesión dejaré un espacio para preguntas y comentarios. O la otra opción es que utilicen la cajita de comentarios que tenemos en la parte inferior derecha y ahí los pueden ir poniendo. Se vale que en esa etapa me digan, oiga, más que una pregunta, tengo un comentario, perfectamente se vale, ¿no? Lo segundo es, yo no tengo problema si me dicen doctor o licenciado o maestro, ¿no? Con el apellido que tengo, Vado, no necesito apodo. Normalmente la gente me dice Vado. Miren, mientras no me digan güey, yo no tengo problema. De igual manera, yo me referiré a ustedes pues con el máximo respeto, ¿no? Normalmente de usted. Si se me sale un tú, si de repente al compañero Juan González se me sale a hablarle de tú, pues que no me lo tomen desde luego como falta de respeto, ¿no? Claro que Juan podrá decir, como dijo aquel diputado, hábleme de usted que no somos iguales. Y desde luego tomaré cumplida nota de su observación y le hablaré de usted, ¿no? Pero bueno, salvo esos comentarios, creo que ahora, pedirles que en la medida de lo posible mantengamos prendidas las cámaras. Alguien de aquí me va a decir, oiga, pero es que estoy trabajando, están entrando y saliendo. Pues mire usted, yo también estoy trabajando y también puede ser que alguien entre. Entonces, pues se entiende, no hay ningún problema, pero es una de las reglas que tenemos en la Escuela Judicial Electoral, ¿no? El que se mantengan prendidas las cámaras. Excepcionalmente, puede ser que alguien la mantenga apagada, ¿no? O sea, ya sabemos, la típica de que la señal del internet es mala y o prendo mi cámara o los escucho y los veo, ¿no? Si es así, pues adelante, solamente que nos ponga aquí el comentario en el chat, pues para saberlo. Bueno, ¿hasta aquí alguna duda, algún comentario? Bueno, vamos a empezar hablando de medios alternativos. Y lo haré un poco a partir de una experiencia personal. De repente hay gente que dice, oiga, pues es que, ¿por qué cuenta experiencias personales? Pues por dos razones. Primera, porque no me sé las de ustedes, ¿no? Esas, pues platíquenlas ustedes. Segunda, porque como verán, están vinculadas con la materia que nos ocupa el día de hoy. O sea, no les voy a platicar qué desayuné o si se me ponchó la llanta del carro, lo que sea, sino cuestiones vinculadas con nuestra materia. Cuando yo era estudiante de la licenciatura en Derecho, yo me formé con un antiguo procesalista, uno de los fundadores del Instituto Mexicano de Derecho Procesal, junto con don Héctor Fixamudio y don Niceto Alcalá, que era el licenciado Carlos García Michauso, que era un destacado procesalista. Y además era abogado litigante. Entonces me invita a trabajar a su despacho como chícharo, porque no se nos decía pasante, se nos decía chícharos. Ahí voy de chícharo. Y una cosa que observaba yo, iba más o menos a mitad de la carrera, era
lo tardados y lo lento que eran los juicios, ¿no? Y las múltiples posibilidades que podría tener un abogado o una abogada, digamos, con cierta habilidad para entorpecer el trámite procesal, para alargar los pleitos más allá de lo razonable. Eso me empezó como que a generar ruido. Y después, en la biblioteca de este abogado, me topé un espléndido libro, un gran libro, de una biblioteca inmensa, que lo pude comprar hasta hace más o menos un año porque pues es un libro de viejo, ¿no? Sobre unas conferencias que Piero Calamandrei vino a dar a México a mediados de los años 50 del siglo pasado. Es un libro que es una joya por sí mismo, es una edición de Gea, chiquita, de esos de bolsillos rojos. Fíjense, las conferencias son de Piero Calamandrei. La traducción es de un jovencísimo Héctor Fix Zamudio. Y la revisión de la traducción es de don Niceto Alcalá. O sea, tres de las principales mentes procesalistas del siglo XX conjuntadas en un solo texto. Y allí viene una conferencia que da don Piero Calamandrei en nuestra Suprema Corte, donde dijo una frase que a mí se me quedó grabada. Dice, está hablando de que concluye un Congreso Mundial de Derecho Procesal, que todos están muy contentos, ¿no? Se entiende que lo acaban de clausurar en Italia y se van a comer una pizza, una burrata, no sé, lo que acostumbren comer allá. Y entonces don Piero Calamandrei dice, al terminar nuestros trabajos nos felicitamos por los avances de nuestra disciplina, pero no pude evitar preguntarme, dice, si toda nuestra depuración técnica tenía algún efecto respecto de los justiciables. Y a mí esa frase se me quedó grabada a fuego. El avance en la disciplina procesal, el avance en el derecho procesal, ¿realmente garantiza una mejor justicia? Y lo confronto con lo que observo de los procesos judiciales, particularmente civiles, mercantiles, familiares, y me doy, y digo, bueno, pues esto que escribió Calamandrei en el 56, y que yo lo leo más o menos allá como por el 93, 94 del siglo pasado, me doy cuenta que en México no era una realidad, ¿no? Que seguía sin ser una realidad, que los procesos seguían siendo lentos y pesados y largos, a pesar de la profunda depuración técnica de la disciplina procesal. Déjenme mostrarles algo. Siempre tiene uno a la mano como que los textos más útiles, ¿no? Entonces aquí tengo, por ejemplo, los fundamentos del derecho procesal civil de Couture. Aquí está, con Eduardo J. Couture, ¿no? Que este libro es, ustedes lo saben, ¿no? Es la Biblia del derecho procesal. O sea, ya para ese momento histórico, finales de los años 90 del siglo pasado, habíamos llegado en América Latina a una gran precisión técnica, ¿no? De la disciplina procesal. Ya Couture había publicado este texto, ya en México se había publicado ese grandísimo texto a que me voy a estar haciendo referencia constantemente, de don Niceto Alcalá, de proceso, autocomposición y autodefensa. O sea, técnicamente ya teníamos un gran avance, ¿no? Pero los juicios seguían, o tal vez siguen, siendo lentos, lentos, lentos y pesados. Entonces me puse a pensar, ¿qué se puede hacer para que un juicio no sea tan lento? ¿Qué otros caminos hay? ¿O de verdad el único camino es aceptar que los juicios siempre van a ser lentos? Y pensándolo como tema de mi tesis, porque a mí me tocó todavía esa época donde prácticamente había dos formas, al menos en mi universidad, de titularte, ¿no? Que era la tesis y otro era el examen general de conocimientos. Pero el examen general de conocimientos, digamos que en realidad la actitud de los sinodales era no va a haber forma posible de que pases. Entonces, pues había que hacer tesis. Y entonces, dándole de vueltas a este tema, descubro los medios alternativos. O sea, no los descubro que yo los inventé, sino que los descubro para mí, o sea, ahí estaban, ¿no? En particular la conciliación civil. Y escribo mi tesis de licenciatura sobre eso, sobre la conciliación en el proceso civil, como una forma que yo visualizaba para tratar de atajar
este retraso impresionante en los procesos judiciales. Por alguna razón, mi tesis llega a oídos de un magistrado, el magistrado Sergio Herrera, y me lleva a trabajar al tribunal. Y me ponen de coordinador administrativo del Instituto de Capacitación Judicial, lo cual suena a un puesto como que interesante, pero en realidad yo me encargaba de hacer los registros de asistencias, poner las sillas y hacer los diplomas para que los firmaran. Pero se da el primer diplomado nacional en formación de mediadores, con gente de España, de Argentina, de Sonora, que había estado trabajando este tema, con la Academia Nacional de Seguridad Pública. Y de ahí deriva la instalación del centro de mediación del tribunal. Y me toca tomar el diplomado y me toca trabajar un buen rato como mediador. Entonces, he podido observar estos mecanismos alternativos, tanto desde la perspectiva teórica, escribir incluso sobre ellos, como desde la perspectiva eminentemente práctica, ¿no? Entonces, creo que la mejor forma de entender estos mecanismos es con esa doble visión, sí, con una visión teórica que nos ayude a tener, digamos, elementos técnicos, conceptos, definiciones, categorías, para poder entender de lo que vamos a hablar, pero también y sobre todo con una visión eminentemente práctica. Porque a final de cuentas, esto es una práctica que está empezando a construir una teoría, pero que es esencialmente una práctica. Les voy a poner aquí la liga a un texto. Déjenme, un texto de jurídicas de la UNAM. Aquí está. Porque estoy peleando aquí con la pantalla. Espérame. Porque puede ser que les sirva. Aquí está. Permítame un segundo. No está. Ay, ojón. A ver. Es que estoy abriendo la liga de jurídicas de la UNAM, pero el documento no corresponde al del libro. A ver, espérame. Mm, mm, a ver. ¿Por qué no viene? Está cargando. Está lento esto. Aquí está. Aquí está. Pues sí, es que sí. Aquí está. Yo sabía que sí existía. Aquí está. Ya. Les voy a poner aquí en el chat una liga a un texto mío publicado en Jurídicas de la UNAM justo sobre lo que estamos aquí hablando. Veo que aquí Luis Fernando puso algo. ¿A poco es el libro de Couture? En PDF. Parece que sí. Ah, sí, y es la edición de Palma del 58, que es la tercera edición. Sí, perfecto. Bueno, ahí está. Bien, bueno, ahí en esa liga podrán ver algunas de las cosas que vamos a platicar. Bueno, un primer tema que tenemos que tener claro es la definición, bueno, o el concepto del que estamos hablando. Nuestra materia ha recibido varios nombres.
Digamos que mediación, conciliación, arbitraje tienen muchísimos años existiendo, pero digamos que su estudio conjunto como alternativos a la jurisdicción surge más o menos en los años 70 del siglo pasado. Primordialmente en Estados Unidos y también en Europa, merced a las investigaciones de ese gran procesalista que fue don Mauro Capelletti. Y se empezó a utilizar un término en inglés, que fue el que empezó a hacerse, digamos, más común. El término es Alternative Dispute Resolutions, ¿no? Los Alternative Dispute Resolutions. Entonces se empezó a hablar, se tradujo al español y se empezó a hablar de medios alternativos, ¿no? Medios alternativos de resolución de conflictos, medios alternativos de solución de conflictos o medios alternativos de justicia. En un primer momento, el concepto que empezó ya en español, digamos, a tener más fuerza fue medios alternativos de justicia. Estoy hablándoles en los 90, digamos, del siglo pasado, pero era un término que resultaba un poco incómodo, porque alternativos a la justicia suena a que hay otra cosa distinta a la justicia, ¿no? Entonces, pues lo distinto a la justicia es la no justicia o la injusticia. Entonces, generaba cierta inquietud, ¿no? Medios alternativos de justicia son otras formas de obtener algo parecido a la justicia, o sea, como un similar de justicia, lo mismo, pero más barato. Entonces, no, generaba ciertas discusiones. Entonces, digamos que ese término fue desapareciendo. De repente puede ser que se lo topen, pero esencialmente fue desapareciendo. Y entonces también se empezó a decir, bueno, medios alternativos de solución de conflictos o de resolución de conflictos. El término resolución tampoco parecía muy adecuado porque cuando nosotros como abogadas, como abogados, oímos resolución, en lo que pensamos es en una sentencia, ¿no? Pensamos en una sentencia proveniente de un proceso judicial. Y aquí se trata de buscar justamente algo distinto, ¿no? Entonces, digamos que solución. Ahora, creo que el término más adecuado lo describió don Gonzalo Arbienta Calderón cuando él empezó a hablar, pero lo hizo ya, digamos, muy cerca a su final, ya no pudo desarrollar del todo la idea, pero creo que la idea es buena. Cuando decía, bueno, es que en realidad tendríamos que hablar de una teoría general de las formas de composición del litigio, donde cupiera el proceso y otros mecanismos más. Pero digamos que ya no se profundizó mucho en esa idea. Por lo tanto, en México y en América Latina nos ha quedado esencialmente esta idea de medios alternativos de solución de conflictos, ¿no? Así es como nos ha quedado. Ahora bien, ¿qué tenemos con esto? Bueno, lo primero es reconocer que esto existe porque existe la noción de litigio, ¿no? De litigio. A mí, si me hubieran preguntado, pero nadie me preguntó, me hubiera parecido que el nombre correcto hubiera sido medios alternativos de solución de litigios, porque esencialmente lo que buscamos con estos mecanismos es resolver litigios, ¿no? Resolver litigios. No cualquier conflicto, no cualquier controversia, sino aquella que es propiamente un litigio. ¿Quién en este salón virtual nos puede recordar la definición canónica de litigio? ¿Quién nos la recuerda? Adelante, quien quiera, activando su micro. Pues nos la dio don Francesco Carneluti, ¿no? Precisada justamente por Niceto Alcalá Zamora. Y la definición de litigio, la voy a leer para que mi memoria no me falle. Dice que un litigio es un conflicto jurídicamente trascendente, susceptible de solución jurídica, en la cual una de las partes pretende y la otra se resiste, ¿no? Y entonces tenemos los elementos fundamentales del litigio, que son tres: una pretensión, una resistencia y la posibilidad o necesidad
de una solución jurídica del asunto. Vamos analizando cada uno de estos elementos. La pretensión, ¿no? Hay una parte que pretende algo, que reclama algo, que exige algo. Esa reclamación puede ser muy variada. Puede ser la reclamación para que se imponga un castigo a una persona porque le robó un bien. Puede ser la pretensión de nulidad de un matrimonio. Puede ser la pretensión de que se me reconozca como ganador o ganadora del proceso interno de selección de candidaturas en el partido político. Puede ser la pretensión del reconocimiento de mi identidad de género, ¿no? Puede ser la pretensión que ustedes consideren, siempre y cuando ésta sea, en primer lugar, racional y en segundo lugar, jurídicamente alcanzable, ¿no? Hay pretensiones que son irracionales o que escapan del campo de lo materialmente posible. El propio Niceto Alcalá nos lo recuerda en un libro muy divertido que se llama Derecho Procesal en serio y en broma, cuando nos recuerda ahí, por ejemplo, juicios contra animales, ¿no? Entonces, juicios contra gallinas, contra zorros, contra ratas, pues eso es irracional. Me acuerdo que ahí cuenta el caso de un juicio contra una gallina. Fíjense lo ilógico de esto, ¿no? Donde contra unas ratas, pero no es contra unas ratas, donde el abogado que defiende a las ratas consigue ganar el juicio demostrando que no fueron emplazadas en un lenguaje que entendieran. Entonces uno dice, pues que el juez fumó orégano, o sea, ¿cómo aceptó esa, o sea, de dónde, no? Pero la verdad es que tampoco es algo que nos quede tan, miren, yo soy chilango, pero por algunos años, como 40 más o menos, viví en Querétaro. Y si ustedes van del centro de México hacia Querétaro, van a cruzar un municipio que se llama Colón, que es es el único municipio en México que se llama Colón. Veo que Luis Fernando mueve la cabeza. Luis, ¿lo conoces? Luis Fernando, ¿sí nos escuchas? Sí, es un pueblo muy hermoso. Efectivamente, y ahí hay una cosa que se llama el corral del consejo. Bueno, cuando un animal causa destrozos, lo castigan encerrándolo allí. Entonces, imagínense que yo tengo un burro, ahí está mi burro, pero se me escapa el burro y causa unos daños. Pues aparte de que yo tengo que reponerlos, al burro lo castigan encerrándolo en ese corral. Bueno, son formas, son costumbres, son tradiciones, ¿no? Entonces, ese es un primer elemento. El segundo elemento es que sea algo que jurídicamente, esa pretensión jurídicamente se pueda alcanzar, ¿no? Vamos a suponer que aquí tuviéramos una disputa acerca de cuál ha sido el mejor portero mexicano de la historia. Y entonces la compañera Margarita Pacheco dice, no, pues el mejor fue Jorge Campos porque era portero y delantero y salía. Pero entonces la compañera Alejandra Pérez dice, no, 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 el mejor mi pariente, el Conejo Pérez, era muy buen jugador, además muy agradable. Pero dice el compañero Francisco, no, no, el mejor es Guillermo Ochoa, ya ven, anda jugando ahí en Italia, salvó del descenso a su equipo. Por mucho que la discusión sea muy acalorada, no es una discusión que vaya a llegar a lo jurídico. O sea, nadie puede demandar a otra persona para que reconozca que el mejor es fulano de tal. Es un absurdo, ¿no? Es un absurdo. Ahora, si ya los ánimos se caldean y empiezan a volar las plumas y a aventar cosas y le pegan a alguien con la engrapadora, pues bueno, pero ahí ya es otra cosa, ya no es la discusión del fútbol, es que llegamos a las manos. Entonces, hay una pretensión. Frente a esa pretensión hay una resistencia, ¿no? Yo llego con la compañera Alondra. Alondra es la presidenta de la Comisión de Procedimientos de Selección Interna del partido político en el que militamos y le digo, otórgame mi registro como precandidato. Esta es clásica. Otórgame mi registro para contender en el proceso interno. A ver, aquí está toda mi documentación, está enorme, ¿no? Y Alondra me dice, no, Vado, no, es que fíjate que, bueno, sí tiene los papeles, ¿no? Pero no, pues es que ahorita no te toca. Esa es la clásica, ¿no? Ahorita no te toca. ¿Y por qué no me toca? No, pues porque va primero don fulano, ¿no? Oiga, pero don fulano ya fue 4 veces no sé qué, 5 no sé cuántas, 2 veces senador. Sí, pero es que el partido, no, el partido no es polainas, me tienes que registrar.
y no me quiere registrar. Entonces yo voy y reclamo. Esto es, pretendo que me registre como candidato. Frente a esa pretensión, Alondra se está resistiendo. Alondra me está diciendo no. Yo me acuerdo. Ahora sí que a lo largo del tiempo uno tiene varias vidas, ¿no? Uno se desarrolla en varias actividades. Y una de las actividades en las que me he desarrollado ha sido abogado litigante en materia electoral. Entonces me acuerdo en un proceso interno, estábamos presentando la impugnación interna en el partido político. Ya ven que tiene uno que agotar primero la impugnación ante el propio partido. Entonces el oficial de partes no nos quería recibir. Yo me encontraba fuera de la ciudad, la estaba presentando una persona del despacho. No, que dice que no me la recibe, que no sé qué. A ver, pásame. A ver, si no nos la recibes, está bien, nada más. Ahorita vamos por un notario, levantamos constancia de que no nos quieres recibir y con eso comparecemos en la sala. Bueno, es que, a ver, la recibes, papá. A ver, eres oficial de partes. Tu función es recibir hasta las mentadas. La recibes porque la recibes. Y esa es tu función. ¿No les enoja cuando los oficiales de partes se sienten más que si fueran la señora presidenta de la corte? No, es que... A ver, papá, no, tú me la recibes. Con todo respeto, tu función de oficial de partes es recibir. Recibes. Claro, me tienes que recibir bien y tienes que revisar y tienes que anotar. O sea, yo no digo que hagas mal tu trabajo. Lo que digo es que hazlo. Tú no me puedes decir que no me vas a recibir. Tú me recibes. Y si viene mal o chueco o me van a dar palo o se van a burlar de mí, ese no es tu problema. Tú recibes, ¿no? Las 500 recibieron. Bueno, ahora, hay una resistencia. Yo pretendo mi registro y Alondra se está resistiendo a otorgarme el registro. Entonces, en un litigio siempre hay quien pretende algo que considera que jurídicamente lo va a alcanzar. Si no, no estaría reclamando jurídicamente. Y la parte de enfrente se resiste porque considera que el derecho le asiste. Entonces Alondra, cuando comparezca en el procedimiento interno, va a decir, bueno, lo que pasa es que el estatuto dice, artículo tal, fracción tal, que será quien esté en la presidencia de la comisión quien decida la procedencia o no de los registros. Yo decido que no es procedente, por estas y estas razones. Bueno, pues Alondra ahí se estará defendiendo, ya veremos en el pleito quién tiene la razón, pero hay una resistencia. Ahora, aquí un elemento que es muy importante observar. Yo estoy seguro que varias y varios de ustedes que tienen experiencia práctica saben que esto es así. Es que en muchas ocasiones, sobre todo desde la perspectiva del litigante, los abogados o las abogadas se nos pide que hagamos cosas que no tienen que ver realmente con una satisfacción jurídica de la pretensión, sino con otro tipo de satisfacciones que realmente desde la perspectiva jurídica no siempre se pueden tener. Me acuerdo de un asunto, este no me tocó a mí, pero me lo platicó el abogado que lo llevó. Es una señora que trabaja en una empresa, la despiden y considera que la despiden de forma sumamente inadecuada, ¿no? Muy inadecuada. Entonces, su problema no tanto es la cuestión económica, sino el maltrato. Ella quiere que se disculpen. Entonces va con un abogado, el abogado le lleva un procedimiento laboral, no la reinstalan, pero que le van a pagar pues, unas sumas que le debían. Pero la señora está muy enojada. La señora no es un tema de dinero, es un tema de autoimagen, ¿no? Cuando van a la última diligencia y le entregan el cheque, le dice el patrón de la empresa, le dice, aquí está tu dinero y no te pido disculpas. Y la otra se puso, pero... Y entonces el abogado le decía, pues mándele por un tubo, ya cobró. Pero la señora estaba enojadísima, porque no era un tema de pesos y centavos, era un tema de dignidad. Para ella, era un tema de dignidad. ¿Cuántas veces te ha pasado, quienes de esta aula virtual sean abogadas, abogados, que te hablan, ¿no? Esta es la clásica de la tía que manda piolines. Oye, están maltratando a tu primo, se quiere divorciar, recomiéndame un abogado, pero uno bien perro, ¿no? Que hagan sufrir. ¿Les ha pasado? Y entonces nos ven a los abogados, a las abogadas, como instrumentos de venganza.
como instrumentos para satisfacer algo que va más allá de la pretensión jurídica, ¿no? Que tiene que ver con una cuestión auténticamente emocional. Y la pregunta aquí es si, y van a ver que tiene sentido con todo esto que estamos hablando, si los abogados o las abogadas podemos servir para eso. Si somos instrumentos de una especie de, podemos ser instrumentos de una especie de venganza divina para que éste sienta el calor de todo lo que ha hecho mal. Y ahora lo va a sentir, ¿no? ¿Cuántas veces cuando atendemos a un cliente o a una clienta, lo que tenemos que hacer como abogadas o abogados es eso, ¿no? Una especie de contención de la crisis. Váyanse quedando con esta frase porque la vamos a usar. Una especie de contención de la crisis de las personas que llegan a exponer esos problemas frente a nosotros. Entonces, aquí nos topamos con un problema, porque el proceso judicial está pensado para resolver el litigio. Entendiendo el litigio como esto, ¿no? Como una pretensión jurídica, una resistencia jurídica que requieren una solución jurídica. Y en lo jurídico no caben las emociones. Se los voy a poner con un ejemplo. Supongan que van a llevar un divorcio, ¿no? Entonces, ¿cuál es el primer hecho de la demanda de divorcio? Adelante, quien quiera. Pues el matrimonio, cuando Claro. la fecha en que contrajeron matrimonio. Claro, el primer hecho de la demanda de divorcio es la fecha en la que se contrajo matrimonio. Entonces, por ejemplo, se pone, no sé, la suscrita y el demandado contrajimos matrimonio el 15 de febrero de 2015, ¿no? Ok. ¿Se añade algo más en esa primera línea? ¿O en ese primer hecho? No, o sea, es lo único. Contrajimos matrimonio el 15 de febrero de 2015. Cuando mucho le ponemos lo que se acredita con el acta, la copia certificada del acta de matrimonio que se acompaña. Ya. Ahora, imagínense ustedes que el hecho dijera, la suscrita y el demandado contrajimos matrimonio el 15 de febrero de 2015. Y yo estaba muy enamorada, como se puede comprobar, con las fotografías y el video de la boda que anexo. Y entonces, el juez o la jueza, cuando le pasan el expediente, estaba muy enamorada. ¿Y eso qué? ¿Y eso qué? A ver, ¿en qué parte del Código Civil? Supongo que es el Código Civil, es un librazo de Gargarela, pero supongo que es el Código Civil. ¿En qué parte del Código Civil dice que eso es relevante? ¿O en qué parte del Código de Procedimientos dice que deberá demostrarse el estado anímico en el cual se casó la persona? Vale, sale sobrando, vale un cacahuate. Pero a lo mejor ustedes me dicen, no, doctor, es que mire, sí se puede comprobar. Vea usted las fotos. Miren, las fotos sale con ojos de borreguito, estaba súper enamorada. Vea cómo ve al novio, estaba súper enamorada. Y claro, puede ser que sí, pero ¿eso es jurídicamente relevante? ¿Eso tiene un sentido jurídico? ¿Eso le importa al juez? No le importa. Bueno, alguien de aquí va a decir, sí, es que los jueces son desalmados, por eso tienen que estar sujetos a la elección popular. No, no es que sean desalmados, es que el proceso judicial está construido de manera que las emociones no juegan un papel. No juegan un papel. A ver, salgámonos del caso evidente que es el familiar. Vámonos a un asunto civil, ¿no? Yo le rento un local a Luis Fernando y Luis Fernando no me lo entrega y me lo tiene todo sucio y no me paga la renta, ¿no? Y entonces yo demando el desahucio y el primer hecho es, el 15 de febrero de 2015 le renté tal local a la hora demandada. Pero yo no le pongo, y confié en sus capacidades de pago y me pareció que era una persona seria. Y el último hecho no es, y me siento profundamente defraudado porque me quiso ver la cara. Eso sale sobrando. Eso no se pone. Ahora, si tienes experiencia en el litigio, sabes que muchas veces eso te lo dice la gente. O sea, tu cliente te lo dice. O sea, la señora que quiere el divorcio te lo va a decir. Es que yo me casé bien enamorada y resultó que el fulano era otro. No era la cara que me había presentado.
O es que yo le renté a fulano de tal porque me pareció que era una gente que iba a ser cumplidora y resulta que me quiso ver la cara y hasta se burla de mí. Claro, claro que en el conflicto hay un elemento emocional, pero el proceso judicial está elaborado, está hecho de manera que la parte emocional no juega ningún papel, lo cual, si lo piensan ustedes, es bastante poco común, ¿no? Porque en nuestra vida diaria, claro que las emociones juegan un papel. Claro que las emociones juegan un papel. El ejemplo es la política, ¿no? O sea, cuando alguien dice, no, es que la teoría de la elección racional, no, pues los seres humanos somos emoción también. ¿Por qué creen ustedes que los candidatos se toman fotos cargando niños, apapachando personas de la tercera edad, con las así arremangados? Pues claro, porque transmiten emociones, claro. La imagen transmite emoción, pero el proceso judicial está hecho para que eso no sea relevante. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que el juez o la jueza resuelvan conforme lo actuado en autos, conforme el expediente, no conforme el pálpito o conforme la impresión que les dé las personas, sino conforme lo que está actuado en el expediente. Entonces, si se diseña el proceso judicial pensando en eso. Ahora, nos podemos nosotros preguntar, ¿es lo mismo litigio que proceso? Y la respuesta es no. ¿Es lo mismo litigio que jurisdicción? Y la respuesta es no. Son tres cosas distintas. El litigio, ya lo dijimos, es la pretensión de una parte, la resistencia de otra y la necesidad de una solución jurídica. Pero de allí no se desprende que la única solución posible sea la que dé un tribunal o un juzgado. Puede haber otras formas de solución. Las propias partes pueden solucionarlo. Y entonces yo me puedo reunir con Luis Fernando y vamos al local y hasta nos gritamos de cosas y demás, pero luego nos vamos al Oxxo y nos empezamos a echar unas caguamas allá afuera y le digo, ya dame local. A ver, mira, me debes 15,000 pesos, ya ni tú ni yo, dame 7 y me lo entregas mañana. Esté ya todo sucio, ya, órale, va. Ya lo resolvimos, sin necesidad de juicio. Es que piénsenlo así, la mayor parte de los conflictos nuestros que podrían llegar a un tribunal, no los resolvemos en tribunal, los resolvemos construyendo el acuerdo entre nosotros. Incluso en política, ¿no? Vuelvo al ejemplo. Llego con Alondra y regístrame para candidato a senador. Y Alondra me dice, no, porque no te toca, porque va don fulano. Nos hacemos de palabras. Ya voy a presentar yo la demanda. Y me habla Alondra y me dice, oye, mira, a ver, vamos a hacer esto. Para senador no hay manera, pero para diputado federal, primer distrito, ¿qué onda? ¿Cómo ves? Ándale, vas construyendo, te va a apoyar el partido. Y le entro, bueno, pues aquí se arregló sin necesidad de juicio. Entonces, la realidad es que muchas veces los conflictos que tenemos las personas no los resolvemos en un proceso judicial, aunque puedan tener una solución jurídica. A veces ni siquiera lo resolvemos acudiendo a un tribunal. Lo platicamos entre nosotros. Por eso hay tres formas de resolver litigios, que ustedes las conocen. El proceso, pero también está la autocomposición, o sea, la heterocomposición, autocomposición y autodefensa, ¿no? La autodefensa, que cómo hemos estado con ese tema esta semana por el caso de esta mujer del Estado de México, ¿no? De la legítima defensa. Escuchaba yo ayer un podcast, se llama El Café de la Mañana, donde justo abordaban este suceso, ¿no? Claro, la legítima defensa es una forma de la autodefensa, no es la única. Por ejemplo, hay otras, ¿no? La echazón, que es una forma del derecho marítimo, ¿no? Soy el capitán de un barco y vamos en medio de una tormenta y está lleno de contenedores y el barco amenaza con hundirse, pues puede echar unos contenedores al agua para que el barco no se hunda, ¿no? Eso se llama echazón, porque es materialmente es echar al agua, se llama echazón. Es una forma de la autodefensa. En la autodefensa, lo que hay es una resolución unilateral del litigio, ¿no? Es una resolución unilateral del conflicto, donde yo la impongo. Me está amenazando, saco la pistola y le pego un tiro.
Obviamente yo no uso armas, pero es un ejemplo, ¿no? Se está metiendo a alguien en circunstancia de nocturnidad, dicen las y los penalistas, ¿no? Circunstancia de nocturnidad a mi casa, y yo soy como el abuelito ese que cuenta que se iba al cerro a espantar al diablo con el machete, ¿no? Si han oído la canción, saco el machete y cuérdame lo descuento, ¿no? Hace poco escuchaba una anécdota de una señora, es una pareja, es un matrimonio joven, que la mamá de él le están arreglando la casa, entonces se va a vivir con su hijo y con su nuera unos días, porque le están haciendo ciertas reparaciones, no puede estar en su casa, ¿no? Entonces una noche salen, se queda la señora, sale el matrimonio, regresan, pero la señora estaba medio dormida, como que no estaba muy consciente y demás, oye ruidos, saca la pistola, baja y ¡pum! Les pega un plomazo. Afortunadamente no les da. Mamá, ¿qué te pasa? Pues es que yo pensé que estaba metiendo. Oye, mamá, pues no, espérate, o sea, bueno, la autodefensa, la imposición de la solución por parte de una de las partes. Les voy a platicar otra anécdota. Una situación totalmente ilegal. Oye, ¿por qué nos la cuenta? Pues para que no la hagan, para que no la hagan. Es de un abogado que llevaba asuntos bancarios, ¿no? Entonces va y embarga la aval, se mete, embarga la aval y le va hacia la casa. Y el aval le lleva en la tarde al deudor al despacho. Pues ¿saben qué hizo el aval? Se le ocurrió hacer lo mismo, nada más que sin orden judicial. Se metió a la casa del deudor y le sacó sus cosas. Y con esa presión fue y lo llevó con el abogado. Oiga, doctor, ¿eso es robo? Sí, sí. Y el aval obviamente no se podía defender diciendo, pues es que el abogado me sacó mis cosas. Pues sí, pero yo traía orden judicial. ¿Tú qué traías? Tú nomás traías el enojo y un cerrajero. Era lo único que traías, pero no traías ningún respaldo judicial. Pues es eso, a veces esa autodefensa puede ser legal, a veces puede ser ilegal, pero es esa, es la imposición, es la imposición. Otro ejemplo, a ver, esta es típica. ¿Alguna vez han llegado a un hotel y se han puesto a leer el reglamento del hotel? Casi siempre lo ponen por atrás de la puerta o adentro del closet. ¿Alguna vez lo han leído? Son interesantes. Bueno, a ver, ¿qué pasa? Llegan ustedes al hotel, ¿no? Y pongan el nombre que ustedes, Holiday, y el hotel que ustedes quieran, con sus maletas y todo. Ya el día que te vas, ay, ¿qué crees? Pues no tengo lana. ¿Cómo se puede cobrar el hotel? ¿Te va a poner a trabajar ahí de botones o lavando trastes o haciendo las camas? O ¿cómo se puede cobrar el hotel? Eso también es autodefensa. Con una cosa que se llama derecho de retención, que es quedarse con tus maletas. Ah, pues ahí tengo unos calcetines viejos, pero a lo mejor traes la compu de la chamba, ¿no? Entonces, el derecho de retención también es legítima defensa. Tenemos por eso se dice, lo ha dicho don Niceto Alcalá, que la autodefensa es una forma egoísta. ¿Se acuerdan cuando el Papa vino a Morelia? El actual Papa Francisco, ¿no? De una señora que lo empieza como que a jalonear y el Papa se enoja, ¿no? Y le empieza a decir, no seas egoísta. Entonces es una solución egoísta, citando al Papa. Esa es la autodefensa. Por su parte, la autocomposición es la solución del litigio por un acuerdo mutuo. Por eso se dice que es una solución altruista. Volvamos al ejemplo donde yo le estoy rentando un local a Luis Fernando. Y Luis, o sea, nos peleamos, no me lo quiere dar, y yo le quiero cobrar y la mano en el muerto. Pero ya llegamos al acuerdo allá afuera del Oxxo en las condiciones que ya les platiqué. No me van a encontrar hacia afuera de un Oxxo, o sea, no vayan a pensar que me estoy proyectando. Ni tampoco estoy diciendo que Luis lo haga. Y llegamos a un acuerdo, ya. Entonces, de los 14,000 pesos que me debía, nomás me va a pagar 7. Pero él se va a salir. Entonces, nos hacemos mutuas concesiones. Llegamos a un acuerdo bilateral, obviamente, para resolver ese conflicto. Ese acuerdo tiene un nombre jurídico. ¿Cuál es? ¿Es el contrato o convenio de qué? ¿De qué? Empieza con T. A ver, ya no es tan temprano como para que estén tan dormidos. ¿De qué?
de transacción, ¿no? Es la transacción. La transacción. El propio Código Civil, todos los códigos civiles definen el contrato de transacción, el convenio de transacción, que es un acuerdo de voluntades para efecto de dar por terminado un conflicto, un litigio. El típico ejemplo es en materia de divorcio, ¿no? Convenio de divorcio, es eso, es eso. Yo me acuerdo, un escritor y locutor que escuchaba, ¿no? Mejor lo conocen ustedes, Sergio Zurita, que platicaba que en su casa había una aparición, y que se deshizo de ella. Se le preguntan, ¿cómo? ¿A qué sacerdote llevaste? ¿Llevaste un exorcista? ¿O qué? Él dice, no, me divorcié. Fue la forma en la que acabó con esas apariciones. Bueno, es eso, es llegar a un acuerdo, dar por concluido el matrimonio, estableciendo pues ciertos elementos y ya se acabó. Y bueno, ahora vamos a cumplirlo, que es algo sobre lo que también vamos a regresar. Entonces, en la autocomposición, lo que hay es un acuerdo de voluntades. Por eso, insisto, se dice que es la forma, digamos, altruista. Ahora, por último, tenemos la heterocomposición. En la heterocomposición, en lo que tenemos que poner atención es en la parte hetero, que es lo externo, alguien diferente a las partes. ¿Qué tienen en común la autocomposición y la autodefensa? Lo que tienen en común es que son las partes, ya sea de forma unilateral o de forma bilateral, las que resuelven el conflicto. Eso es lo que tienen en común. O sea, se resuelve el conflicto y se resuelve por conducto de las propias partes, ¿no? Ahora, en la heterocomposición, lo que tenemos es un tercero que resuelve el conflicto. O sea, alguien externo a las partes que lo resuelve. Las dos figuras típicas de la heterocomposición son, en primer lugar, el proceso judicial y, en segundo, el arbitraje. ¿Por qué? Bueno, porque por definición, el juez o la jueza, el árbitro o la árbitra son personas ajenas al conflicto, pero también ajenas a las partes, ¿no? Creo que todos hemos escuchado aquella frase, nadie puede ser juez de su propia causa. Es eso, nadie puede ser juez de su propia causa. ¿Por qué? Porque no se puede ser imparcial. Salvo que apliquemos la del meme, ¿no? No fui yo, fue Patricia, pero pues eso ya es otra cuestión. Eso ya es una cuestión que rebasa, digamos, lo jurídico. Se me han desaparecido, creo que nada más veo a mi tocayo. Luis Octavio, ¿sí me siguen escuchando y viendo? ¿Sí? Ok. Es que de repente se me desaparece, entonces no sé si es un tema del internet y no sé si me siguen escuchando. Bueno, entonces decíamos, en la heterocomposición hay un tercero, hay una persona tercera que resuelve el conflicto. Es en la heterocomposición donde tenemos el proceso judicial y desde luego el ejercicio de eso, de la jurisdicción. Pero quiero que observemos algo. Fíjense cuántos otros caminos distintos hay. Puedo aceptar lo que me reclaman, puedo retirar mi reclamación, podemos llegar a un acuerdo, podemos someterlo a un árbitro, pero también podemos irnos al proceso judicial. Por lo tanto, no podemos asumir, es un error asumir que el litigio es sinónimo de proceso judicial. Es un error. Es un error suponer que el litigio es sinónimo de jurisdicción. Es un error. Ahora, la verdad es que si lo piensan, esto nos genera una cierta disonancia, porque quienes de aquí sean abogados o abogadas, yo les preguntaré, cuando estudiaron la carrera, por ejemplo, ¿les enseñaron a negociar? ¿Llevaron una materia que se llamara negociación? ¿Llevaron una materia que se llamara mediación o conciliación? ¿Les enseñaron cómo construir acuerdos con las partes? Lo más probable es que no. Lo más probable es que no. Y sin embargo, ¿cuántas veces la chamba del abogado o de la abogada es justamente esa, construir acuerdos? ¿Cuántas veces?
¿Cuántas veces el abogado o la abogada exitosos son los que no llevan el asunto al tribunal, sino que lo resuelven por fuera? Nada más que nos enseñan a negociar en la vida, con los golpes de la vida, a lo silvestre, ¿no? Claro, esto también tiene que ver con conocimientos, habilidades, actitudes, que los vamos a platicar, pero ahorita simplemente lo estoy, digamos, problematizando un poco. Entonces, ¿qué entendemos por proceso, no? Por proceso judicial. Pues es una serie concatenada y ordenada de actos del tribunal, de las partes y de terceros, cuya finalidad es la resolución del litigio. ¿Por medio de qué? De la aplicación del derecho por conducto de un tercero ajeno o imparcial, que es el juez o la jueza. Ese es el proceso. Y ahí ya estamos, entonces, en sede judicial. Y entonces, ese tercero ajeno al pleito, ese juez o esa jueza, va a ejercer justamente eso, la jurisdicción, ¿no? Recordemos el origen latino, jurisdicción juris dicere. ¿Qué es juris dicere? Decir el derecho. Miren, a mí, yo sé que lo que voy a decir es impopular, pero a mí en estos contextos no me molestan los latines, porque a veces el latín, cuando utilizamos el latín, lo que hacemos es recordar una institución que tiene muchos años y que entendemos. Por un lado, y por otro lado, porque como decía Borges, ¿qué otra cosa es el español sino un dialecto del latín? ¿No? Nos comunicamos en un mero dialecto del latín. No sé si mejor o peor, pero ahí está. Entonces, jurisdicción, ¿qué es? Pues es decir el derecho. Vámonos a una definición más técnica, justamente de don Niceto Alcalá. ¿Qué es la jurisdicción? Un órgano del Estado para conocer, en sus días decidir y en su caso ejecutar la sentencia dictada dentro de un proceso para la resolución de un litigio. Esa es la jurisdicción. ¿Quién tiene entonces jurisdicción? El Estado, que la ejercita por conducto de ciertos funcionarios que son juezas o jueces. Esa es la jurisdicción. Por lo tanto, la jurisdicción se ejercita o se manifiesta dentro de un proceso y solo dentro de un proceso. ¿Para efecto de qué? De resolver un litigio. Por lo mismo, entonces, tenemos que admitir que el antecedente absolutamente indispensable de cualquier proceso judicial y por lo tanto el ejercicio de la jurisdicción es la existencia de un litigio. Si no hay litigio, no hay proceso judicial. No hay proceso. Si yo no le reclamo a mi partido que no me quiso otorgar el registro para contender en el proceso interno de selección de candidaturas, no hay litigio, no hay proceso, ¿no? Tiene que haber un litigio. Pero, como espero haber dejado claro, el litigio no es, más bien, el proceso no es la única manera de resolver un litigio. El proceso es una de las formas, no sé si la mejor o la más adecuada. El proceso es una de las formas de resolución de litigios, pero no la única. Bien, vamos a hacer aquí una primera pausa para las preguntas, comentarios o reflexiones de esta primera parte antes de continuar, porque sé que ha estado un poco compendiosa. Entonces, si les parece, pues abrimos un primer espacio. Adelante, quien quiera hacer uso de la voz. Dale, Juan, adelante. Gracias, buen día a todos, a todas, muchas gracias. Entonces, de acuerdo a la plática que hemos tenido, el mecanismo alternativo de solución de conflictos puede ser el espacio de la cantina, ¿no? Donde ahí podemos, con unos tragos, llegar a un acuerdo y resolver el conflicto. De alguna forma, sí es importante entonces que esa parte quede plasmada mediante un documento o plasmada mediante un acuerdo, porque después de eso ya luego no se acuerdan
de que hubo una propuesta de solución, ¿no? Entonces, esa es una parte, de que tiene que haber algo que permita cumplir con esa mediación, ¿no? Y la otra es, si ya hiciste todo el litigio, tendrías que desistirte y entonces decir, bueno, pues ya no voy por esa vía jurisdiccional, pero ya vi una alternativa, ¿no? Entonces, creo que sí está bien, pero el asunto es cómo logramos que sí se cumpla con ese acuerdo, ¿no? Gracias. Gracias, Juan, es un excelente planteamiento el que haces. Sí, a ver, y de hecho vamos a profundizar en él cuando lleguemos en la parte de mediación y conciliación a la redacción del convenio. Pero aquí apuntas algo que es muy interesante, que es justamente los espacios, ¿no? A ver, yo voy a poner un ejemplo. ¿Saben cuál es el tribunal más antiguo en funcionamiento? Tiene más de 1000 años. No es la Cámara de los Lores, porque es lo que uno piensa, pues sí, la Cámara de los Lores, sí, es muy vieja, pero este es más viejo todavía. Está en España. Se llama el Tribunal de las Aguas de la Vega de Valencia, que es un tribunal que se encarga de resolver los conflictos que hay sobre regadíos en la zona de Valencia, que como ustedes saben es una zona naranjera. Bueno, ese tribunal, que es un tribunal milenario, tiene más de 1000 años de existir, sesiona, si la memoria no me falla, los miércoles, pero no tiene oficinas. Sesiona afuera de una de las entradas de la Catedral de Valencia. Y tiene 1000 años sesionando allí. No tiene oficinas, o sea, vamos, no hay un domicilio como tal fuera de la puerta 4 de la catedral, ¿no? No hay. Y su procedimiento es oral y los escuchan ahí parados. Ahora sí que si tú vas a Valencia y te toca el día que está sesionando el tribunal, vas a ver ahí unos señores que parece que están platicando y resulta que están desahogando un procedimiento que tiene 1000 años ante un tribunal que tiene 1000 años con efectos plenamente jurídicos. Plenamente jurídicos. Oiga, pero es que no se parece a un tribunal, pues es que funciona de otra manera, ¿no? Pero sí es muy interesante lo que apuntas, Juan, porque tiene que ver con los espacios, tiene que ver con los espacios. Por ejemplo, los medios alternativos, lo planteo como inquietud, pero lo vamos a ver. Cuando se desahogan en instancias públicas, ¿deben de parecer juzgados o ministerios? Y el tema, un tema fundamental es cómo conseguimos que los acuerdos a los que hemos llegado tengan plena vigencia, porque además estos pueden operar dentro o fuera, incluso de manera obligatoria previa a un proceso judicial. Muchas gracias, Juan. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Nadie más? Bueno, continuamos. Dentro de los medios alternativos de resolución de conflictos, básicamente nos vamos a encontrar con los siguientes: la negociación, la mediación, la conciliación y el arbitraje. Básicamente nos vamos a encontrar estos cuatro: negociación, mediación, conciliación y arbitraje. Es cierto que a veces podemos encontrarnos otras figuras, ¿no? Aquí voy a citar algunas. Es que como están en inglés, prefiero leerlas para no equivocarme, ¿no? En Estados Unidos tienen el mini trial, el neutral listener, el summary jury trial, el moderated settlement conference, otras figuras, el tribunal multipuertas, por ejemplo, ¿no? Pero en realidad todas estas son tipos o subdivisiones de estas que estamos hablando: negociación, mediación, conciliación. Vamos a irlas abordando unas por unas. La negociación es un procedimiento en el cual las partes se presentan mutuamente propuestas de arreglo respecto del litigio. Esa es la negociación. Volvamos al ejemplo entre Luis Fernando y yo. Me debes 15, págame 10. Y Fernando me dice que sean 7, ¿no? Yo estoy lanzando una oferta, págame 10. Él me está haciendo una contraoferta. Fíjense, él no se está resistiendo del todo, porque no está diciendo no te pago nada, no está diciendo no te debo, no está diciendo hazle como quieras, ¿no? Hay una aceptación parcial que implica la presentación de una nueva oferta.
no te pago 10, pero te pago 7. ¿Ves? ¿Se fijan? Entonces, en la negociación lo que tenemos normalmente es que las partes se presentan mutuas propuestas de arreglo. Volvamos al ejemplo, donde Alondra me dice, ¿sabes qué? Para senador no te vamos a registrar, pero ¿cómo ves para diputado federal? ¿No? No es simplemente te cierro la puerta, es como dicen, cuando Dios cierra la puerta, abre una ventana, me están abriendo la ventana. Ahora, no hay una obligatoriedad, ¿no? O sea, no hay ni una obligatoriedad de hacer una oferta, ni una obligatoriedad de aceptar la oferta, pero se está presentando. Y desde luego, cabe la posibilidad de vamos a llamarle así, término tenístico, de un peloteo de las propuestas, ¿no? Para ver si efectivamente podemos llegar a un arreglo. Aquí se aplica aquella frase que ustedes han escuchado, ¿no? De más vale un mal arreglo que un buen pleito. Yo la verdad es que no creo, a pesar de ser mediador, no creo en esa frase, porque tendríamos que conceptualizar qué es un buen arreglo, qué es un mal arreglo, qué es un buen pleito, qué es un mal pleito. Y aquí es justo el momento en el cual tenemos que empezar a hablar de una serie de elementos que normalmente no se observan, pero que es muy importante tener conscientes, que son la necesidad y el interés, que son dos cuestiones distintas. Cuando hablamos de medios alternativos, particularmente en negociación, mediación y conciliación. El interés es, digamos, hablando en términos de medios alternativos, no en términos de derecho mercantil, ¿no? Hablando en términos de medios alternativos. El interés es lo que nosotros pedimos, es la cara que damos, ¿no? Quiero ser candidato a senador. Ese es el interés. Quiero 100,000 pesos por mi carro. Ese es el interés. La necesidad es lo que tenemos que satisfacer, es el mínimo, es lo que tenemos que satisfacer. Entonces, quiero 100,000 pesos por mi carro. Ese es mi interés, esa es la cara que estoy presentando. Pero cuando menos necesito que me paguen 80. Sí, ya, bajito, o sea, lo mínimo que puedo aceptar es 80. Dicho de otra manera, el diferencial entre 80 y 100 es ganancia para mí. Pero yo no puedo aceptar menos de 80, porque 80 es la cantidad que necesito, porque tengo que pagar la tarjeta, por poner un ejemplo, ¿no? Mi adeudo con la tarjeta es de 80, si me pagas 75, si me pagas 70, si me pagas 60, sigo con la bronca, no me sirve, no me sirve. Esa es la diferencia entre interés y necesidad. Mi interés es ser candidato a senador, pero mi necesidad es estar en la pandereta, es estar en el ajo. Paguen. Diputado federal no está mal, órale va. Lo que no puedo hacer es quedarme fuera de la jugada. Eso es lo que no puedo aceptar. ¿Se fijan? Entonces, es muy importante cuando uno participa en un proceso de negociación, de mediación o de conciliación, tener clara la diferencia entre interés y necesidad. Si un pleito va a hacer que satisfagas tu necesidad, no fue un mal pleito. No es un mal pleito. Si un acuerdo va a hacer que no satisfagas tu necesidad, entonces eso no es una alternativa. Ahora, la pregunta que te lanzo es, ¿cuántas veces has participado en una negociación sin tener clara esta distinción? Sin tener clara esta distinción entre interés y necesidad. Voy a empezar a partir de este momento a platicar algunas anécdotas de mi vida como mediador y quiero hacer muy preciso una situación. Uno como mediador está obligado a la secrecía. Eso quiere decir que yo no puedo identificar las personas que participaron en estos procedimientos ni dar dato alguno que permita identificarlos. Pero créanme que no me los voy a inventar. La vida es lo suficientemente rica como para que sea innecesario andarse inventando cosas. Bueno, entonces, hecha esta precisión, ahí les va la primera anécdota. Es un caso en el cual, pues, una joven y tiene, dos jóvenes, hombre y mujer, son novios, ¿no? Y resulta que se come la torta antes del recreo y hay un embarazo. Y entonces, cuando ella le dice a él
el muchacho le dice, no te preocupes, vamos a responder. Nace el bebé, van a registrarlo. Estaba el acuerdo de que no iban a vivir juntos, pero van a registrarlo. Y el papá se fue por cigarros y se desaparece un rato. No lo encuentra. A las 500 regresa. O sea, de hecho se va, digamos, del lugar. A las 500 regresa. Y entonces ella, pues le reclama, oye, porque además está registrado con él como padre, ¿no? Oye, pues alimentos tienes que cumplir, ¿no? Llegan al centro de mediación y empezamos a hacer la mediación. Y aceptan la mediación, empezamos a realizar y entonces él dice, bueno, ok, está bien. ¿Cuánto quieres que te dé? Le dice el papá a la joven, ¿cuánto quieres que te dé? Y entonces ella le dice, no sé. Entonces, yo estaba haciendo la mediación junto con otra compañera, estábamos haciendo algo que se llama comediación, nos quedamos así, ¿cómo que no sabe? No sé. Ok, pero él ya está aceptando, lo que tenemos que hacer es discutir la cantidad. O sea, eso quiere decir que ella tenía muy claro el interés, que era que él se hiciera cargo también de los gastos económicos del menor, pero no tenía precisa la necesidad. Entonces empezamos a preguntarle, ¿cuánto gastas? O sea, ¿cuánto gastas en pañales, en leche? Es que no estoy segura. ¿Cuántos pañales usa tu hijo? Empiezas, hay una serie de técnicas, entonces empiezas a reconstruir. Entonces, una forma es a partir de las necesidades inmediatas, ¿no? ¿Cuántos botes de leche compras? ¿Cuántos pañales compras? Y la chica no lo sabía porque todo se lo compraban sus papás. Entonces ella no sabía, no tenía claro. Por lo tanto, si él le hubiera dicho, te doy 500 pesos a la semana o te doy 10,000, ella no podía saber si satisfacía la necesidad o no, porque no la tenía clara. En ese momento, bueno, se suspende, se les manda a las partes a hacer la tarea, a ver cuánto hay que investigar y después se retoma. Pero ahí el problema fundamental era que no había claridad en cuanto a la necesidad. ¿Cuánto necesitas? Oiga, doctor, pero es que él sí tiene que responder. Sí, o sea, a ver, el problema no estaba en la parte jurídica. En la parte jurídica, claramente, él tenía que, no había un problema ahí. El problema es que cómo llegas a un acuerdo pecuniario cuando no conoces la cantidad que necesitas. ¿Cuántas veces te pasa a ti como abogada, como abogado, que cuando te llegan los clientes, esa parte no la tienen clara? Esa parte no la tienen clara. Eso es típico en los asuntos familiares. Típico. ¿Cuánto quiere usted que le pasen de pensión? Que me pasen 10,000 pesos. Ah, ok, ¿y cómo llegó a esa cantidad? No, pues es que yo creo que es lo justo. Oiga, pero ¿cuánto gasta en su hijo? En sus hijos. No, pues es que yo calculo, mire, haga los cálculos, haga los cálculos y regrese. Y ya que regrese con estos datos, entonces podemos ver, oiga, ¿sabe qué, abogado? Fíjate, si usted razón, en realidad son 15,000. Entonces con 10 no salía, no, con 10 no salía. Bueno, a veces tienen claro el interés, pero no la necesidad. A veces, en la negociación, en muchas ocasiones, son las partes de forma inmediata y directa las que discuten los asuntos. Vuelvo al ejemplo del local que le rento a Luis. Nos sentamos y lo discutimos. Pero en la negociación también pueden participar terceros, personas terceras, como son, por ejemplo, los abogados de las partes, ¿no? O las abogadas de las partes. Ahora, en la negociación, ¿esos abogados o abogadas son imparciales? ¿Son imparciales? Yo contrato a la compañera Alejandra Pérez para que me lleve un asunto y ella se va a sentar a negociar con Luis y con su abogado. ¿Alejandra va a ser imparcial o va a ser parcial a favor mío? A favor del cliente, ¿no? Claro, en esos momentos, en esos modelos, Tiene que ser parcial. el abogado o abogada es parcial. De hecho, lo contratas para eso, ¿no?
sea, yo contrato a Alejandra para que me defienda. Yo contrato a Alejandra para que pues, consiga el mejor escenario posible para mí. La contrato para eso. Ella debe ser parcial a mi favor. Ahora, eso no quiere decir que sea ilegal, que sea poco ética, que sea gandalla. No, no, no. Simplemente quiere decir que dentro del campo del derecho, ella debe de obrar cuidando mi interés de la mejor manera y consiguiéndome las mejores condiciones que sus capacidades y que el derecho le permitan, ¿no? Entonces, claro, tiene que ser parcial a mi favor, lo cual, insisto, quiero ser muy preciso en esto. No quiere decir que sea ilegal o que actúe con poca ética, no, para nada, pero sí que actúe en mi beneficio. Entonces, fíjense bien, cómo ya en la negociación pueden participar personas terceras. Pero esos terceros, esas terceras que van a participar, no lo hacen desde una perspectiva de imparcialidad, lo hacen desde una perspectiva totalmente parcial a favor de su cliente, a favor de la persona que representa. Eso me parece que es sumamente importante, ¿no? Tenerlo claro. Ahora bien, eso convierte, o sea, cuando ya interviene una persona tercera en la negociación, pregunta, ¿la convierte en heterocomposición? ¿Vuelve a la negociación heterocomposición? Adelante, quien quiera. Mi tocayo dice que no. ¿Por qué no, Luis? Sí, una disculpa, hace rato no saludé, buenos días. Porque la heterocomposición se relaciona con la resolución, ¿no? El abogado va a favor de una parte, o sea, sigue siendo, forma parte, válgame la redundancia, de las partes, el abogado. Y la heterocomposición se relaciona más allá, hay alguien que resuelve. O sea, un juez, bueno, no sé si me expliqué. Sí, gracias. Sí, sí, creo que sí. Muchas gracias, Luis. ¿Quién más? Sí, yo creo que sí es heterocomposición porque hay unos externos que participan en la negociación y esos externos colaboran para llegar a un mejor acuerdo entre las partes, ¿no? Gracias. Perfecto, muchas gracias, Juan. ¿Quién más? ¿Quién más? Bueno, en la heterocomposición participa un tercero, como en este ejemplo en la negociación, ¿no? Participa un tercero, pero ojo, ese tercero es imparcial y resuelve, es quien resuelve, sin preguntarle a las partes si les gusta o no les gusta, si les, ahora sí que como dicen, les cuadra o no les cuadre, ¿no? Les parezca o no les parezca. En el caso de la negociación, que pueda intervenir un tercero, decíamos, ese tercero en primer lugar es parcial y en segundo lugar no puede resolver de forma autónoma. ¿Por qué? Porque el acuerdo al que se llegue tiene que ser ratificado, tiene que ser aceptado, aprobado por la parte, ¿no? Entonces, en el ejemplo que yo ponía, Alejandra me habla por teléfono y me dice, ya me reuní con Luis y con su abogado. Dice que le entregan el local en 2 meses y le pagan 7,000 pesos. ¿Cómo ve, doctor? No, 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 sabes que no, no, ese no. Que sea en 1 mes y 10,000. Entonces, para que el acuerdo se dé, tiene que pasar por mi voluntad, porque Alejandra no es la dueña del pleito. Ahora, si yo le digo a Alejandra, como tú puedas, resuélvelo, esa ya es otra cuestión. Pero yo ya se lo estoy autorizando. Mientras yo no se lo autorice, ella no puede resolverlo como le parezca. Pero además, ella sigue siendo parcial, ella no es imparcial. Entonces, no, el que participe un tercero en la negociación no lo vuelve heterocomposición. Lo que lo volverá heterocomposición es que ese tercero, esa persona tercera que interviene, resuelva el conflicto sin preocuparle o sin importarle lo que las partes digan. Que eso es lo que hace un juez, ¿no? Por eso pues, hay sentencias que de repente dejan molestos a los dos, ¿no? Por eso existe hasta el amparo adhesivo, ¿no? No les gustan ambas partes, ¿no? Bueno, muy bien.
Después de la negociación, tenemos otras dos figuras que son la mediación y la conciliación. Vamos a proceder ahora de manera, digamos, aristotélica, ¿no? Ustedes recuerdan que en las definiciones aristotélicas uno tiene que tener el género próximo y la diferencia específica, ¿no? Entonces vamos a proceder primero por género próximo. Los géneros próximos, el género próximo tanto en la mediación como en la conciliación. En ambos casos lo que tenemos es un tercero que participa en la resolución del litigio sin resolverlo de forma inmediata. En la mediación y en la conciliación tenemos un tercero imparcial y neutral, que no es ninguna de las partes, no es un abogado o abogada de las partes, que participa en el proceso, pero que no lo resuelve de forma autónoma. Porque si lo resolviera, sería un juez. Y estaríamos hablando del proceso. A diferencia del tercero que participa en la negociación, este tercero, el tercero mediador o conciliador, sí es imparcial y sí es neutral. Recordemos que el tercero que participa en la negociación no lo es totalmente parcial y no es neutral. Pero el tercero de la mediación o de la conciliación, que normalmente le llamamos mediador o conciliador, sí es imparcial y sí es neutral. Pero también, a diferencia del juzgador o de la jueza, no resuelve el conflicto. No resuelve el conflicto. En el caso de la mediación, ese tercero ajeno, imparcial y neutral facilita el diálogo entre las partes para que éstas puedan llegar a un acuerdo, ¿no? Entonces diríamos que en la conciliación, en la mediación, lo que tenemos es un proceso en el cual las partes son asistidas por una persona tercera, ajena, neutral e imparcial, que les ayuda en el diálogo para que entre ellas se encuentren una solución. En la conciliación, este tercero, imparcial y neutral, además de ayudarles en el diálogo, en el establecimiento de la comunicación, además de eso, les formula propuestas de arreglo. Les formula propuestas de arreglo. Oiga, pues eso ya es el juez, ¿no? Porque, pues, si el conciliador hace una propuesta de arreglo y las partes la aceptan, pues entonces es el tercero el que está resolviendo. Entonces, eso en realidad, doctor, eso ya es proceso judicial, ¿no? No. Porque, fíjense lo que dije, el conciliador hace propuestas de arreglo, que por lo tanto pueden ser aceptadas o no aceptadas. Si la propuesta es aceptada, son las partes las que están decidiendo resolver el conflicto. Pero a propuesta del conciliador, sí, pero son las partes las que están aceptando, porque podrían no aceptar. Fíjense la gran diferencia con una sentencia. Cuando un juez o un tribunal, una jueza, dictan una sentencia, no les dicen a las partes, pues si te gusta y si no la cambio, ¿no? Tengo otras. Es como, ¿se acuerdan de esa anécdota que se cuenta de Groucho Marx, ¿no? De una película donde la está discutiendo acaloradamente, ¿no? Y dice, estos son mis principios, y si no le gustan, tengo otros. ¿Se acuerdan, no? No, bueno, no. O sea, el juez no dice esto. El juez dice, esta es la sentencia. Le gusta a quien le guste, le cuadra o no les cuadre. La sentencia es su padre, ¿no? Y a cumplirla, no hay de otra, o impugnarla en su caso, pero nada más. En cambio, el conciliador hace propuestas de arreglo, propuestas de solución, que las partes pueden aceptar o no, pero el conciliador no las puede imponer. Esto es muy importante. El conciliador no las puede imponer. No puede imponerlas. Él puede decir, pues esta es la propuesta, pero se acabó. Oiga, doctor, ¿y entonces cuál es la diferencia entre el conciliador y el mediador? Lo cual implica preguntarnos la diferencia entre la conciliación y la mediación. ¿Cuál sería? En base a lo que hemos expuesto aquí, ¿cuál creen ustedes que sería?
Adelante, quien quiera. ¿O es lo mismo y nada más andamos inventando nombres para que sea más complicado? El conciliador y el mediador tienen similitudes muy importantes, ¿no? Primera, que respecto de las partes y del litigio en sí, son terceros, ¿no? O sea, no son familiares, amigos o cuates, o no deben ser, ¿no? Familiares, amigos o cuates de las partes, ni tampoco tener un interés en la manera en la que se resuelva el litigio. En eso se parece incluso el mediador y el conciliador al juez, ¿no? Esta idea de ser ajenos al asunto y ajenos a las partes. Pero el mediador lo que hace es facilitar el diálogo entre las partes. El conciliador, además de facilitar el diálogo entre las partes, puede hacer propuestas de arreglo. La gran diferencia entonces es que en la mediación, el mediador o la mediadora no puede proponer soluciones. En la conciliación, el conciliador o la conciliadora sí pueden proponer soluciones. Alejandra lo pone aquí con mucha claridad, dice Alejandra, el mediador no propone, ay, se me borró. Dice Alejandra, el mediador no propone soluciones concretas como el conciliador. Y tiene toda la razón. Esa es la diferencia entre mediación y conciliación. Entonces alguien de aquí podría decir, oiga, entonces el mediador nada más lo sienta a platicar y les ofrece cafecito. Uy, qué chamba tan pesada. No, pues entonces eso no sirve, doctor. Mejor la conciliación. No. Ser mediador, serlo en serio, hacerlo bien, no chistosadas, hacerlo bien. Es una labor bastante compleja, muy técnica y desgastante. Y hablo desde la experiencia, no hablo desde la teoría. También ser conciliador no es simplemente escuchar una parte. A ver, ¿usted qué quiere? Pues que se salga del local y me pague 15,000 pesos. ¿Y usted qué quiere? Salirme del local y no pagar nada. El conciliador no es nada más, ya escuché uno, ya escuché otro, que pague 7,500. ¿Cómo ve? No, tampoco. Tampoco. Eso tampoco está bien hecho. Ay, pues es que yo veo que se hace así. Pues una cosa es que veamos a veces que las cosas se hacen así y otra cosa es que deban ser es que sea correcto, ¿no? También vemos cómo juega la selección y por eso no decimos que está bien, que juega bien, ¿no? No, a ver, no. Una cosa es cómo suceden a veces las situaciones y otra es cómo deben de ser correctamente. El mediador no hace propuestas de arreglo, por lo tanto, la apuesta de la mediación es que las partes consigan llegar ellas con el apoyo del mediador a una solución. El conciliador, o sea, una conciliación bien hecha, no hecha al aventón. O sea, estamos hablando de cosas serias, o sea, de cosas, diría don Ramón, cosa bonita, cosa bien hecha, ¿no? Una conciliación que uno diga cosa bonita, cosa bien hecha, es aquella en la cual el conciliador hace esfuerzos primero porque las partes, ellas solas, ellas encuentren propuestas. Solo si no hay posibilidades, solo si no han llegado a alguna propuesta medianamente aceptable, el conciliador puede hacerlas. Pero primero intenta que las partes lleguen a un acuerdo. Eso es lo primero que intenta. Solo cuando esto ha fracasado es cuando va el conciliador o la conciliadora a hacer propuestas. Yo recuerdo la peor conciliación que me tocó ver, se las voy a platicar. Insisto, son casos reales, no me estoy inventando nada. Ustedes saben que normalmente en las leyes orgánicas de las fiscalías o procuradurías se les faculta a las y los ministerios públicos a realizar conciliaciones, sobre todo en asuntos, digamos, de
de poca monta o de menor importancia, ¿no? Y este era un asunto muy enojoso, de esos asuntos que tienes que ir porque hay un compromiso, pero bueno, el asunto era el siguiente. Una señora piensa que su esposo, pues, está teniendo un trato inadecuado con otra señora, se encuentran afuera del trabajo de la segunda y se pelean y una situación muy desagradable. Acaban en el MP. Y entonces la MP le pregunta a la esposa, a ver, dígame usted qué pasó. Pues es que esta mujer con mi esposo y andan saliendo y se andan bien. Ya sabrán todo lo que dijo a la esposa, ¿no? Y entonces lo que hace es que voltea con la segunda señora y fíjense lo que le dice. A mí esto se me quedó grabado. Fíjense lo que le dice. ¿Y usted por qué sale con el esposo de ella? A ver, espérame. No, eso no es conciliación. Porque tú estás asumiendo que la historia que te dijo una de las partes es la historia real. Ya la compraste. Porque fíjense lo que está diciendo. ¿Usted por qué? O sea, ya le está diciendo, usted está haciendo tal cosa. Espérame, pero tú no has escuchado la otra parte de la historia. Es que a ver, tienes que escuchar la otra parte de la historia. ¿Por qué estás asumiendo que lo que te dijo eso es? Bueno, doctor, alguien aquí me va a levantar la mano y me va a decir, bueno, porque es una institución de buena fe. Yo tengo que creer de buena fe en lo que me está diciendo la persona. ¿Y no tienes que tener también buena fe frente a la otra? El conciliador no puede asumir, ni el mediador, o la conciliadora o la mediadora, no puede asumir que una historia es la que es. Tienen que hacer una reconstrucción a partir de ambas. Bueno, hecha esta aclaración, vamos a empezar con mediación. ¿Por qué? Porque como van a ver ustedes, como esperaré dejar claro, la mediación es, digamos, el modelo sobre el cual después se trabaja la conciliación. Entonces, por eso vamos a empezar con la mediación. La mediación ha sido descrita como una negociación asistida, lo cual creo que es bastante exacto, porque implica eso, implica que las partes van construyendo un posible arreglo con la participación de ese mediador. Y lo primero que tenemos que decir entonces es, o que discutir, es ¿y cómo debe ser el mediador? ¿Cómo debe ser la mediadora? O sea, el perfil de la persona que va a hacer mediación. Es que piensen ustedes, por ejemplo, ahora que se habla, ayer leía yo se acaba de presentar una iniciativa para la elección popular, ya no solo de ministras y ministros de la Corte, sino también magistraturas de circuito y titulares de juzgados de distrito. O sea, ya para que votemos para elegir jueces y juezas de distrito, ¿no? Entonces yo cuando leo eso, yo siempre me quedo pensando y digo, bueno, a ver, es que creo que la discusión debería ser, ¿cuál es el perfil? ¿Cuál es el perfil idóneo de un ministro o una ministra? Teniendo ese perfil en mente, podemos diseñar un procedimiento de designación. Un procedimiento de designación que nos garantice el cumplimiento del perfil. Porque a final de cuentas es como cualquier proceso de selección. A ver, es que imagínense lo siguiente. Supongan que yo soy un abogado. Soy el director del jurídico de un banco, ¿no? Y tengo que contratar abogadas y abogados que van a llevar la cobranza de créditos del banco, ¿no? Entonces llega el compañero Juanito y me enseña su título, tiene 10, no hombre, magna cum laude, en mercantil excepcional, buenísimo, se sabe de memoria el Código de Comercio. Pero salimos a un embargo y al primer grito se espanta. ¿Me va a servir? Pero es que tiene 10. Sí, pero se espantan los embargos. No, pero cuando lo encierren con llave o le avienten un perro, le va a dar el válido, ¿no? Perdón, pero no sirve. Para esa labor no sirve. Pero es que tiene 10. A ver, tener título implica conocimiento, pero no habilidad, pero no actitudes. Entonces, el perfil del mediador, como el perfil del juzgador, es uno. ¿Qué conocimientos, habilidades o actitudes tiene que tener quien se va a dedicar a la mediación? Lo primero que tenemos que decir entonces es que el simple título de licenciado o licenciada en Derecho no es suficiente. No es suficiente. Es que piénsenlo así. ¿Cuántas y cuántos de ustedes, gente sin lugar a dudas joven y muy brillante,
tiene su título de licenciatura en Derecho, pero jamás oyó hablar de mediación, porque pues un día en Teoría General de Procesos lo platicaron, pero ese día me salía a comer una torta de tamal y no fui. ¿Puedes hacer mediación? Nada más por tener título de licenciado en Derecho. Es como tener título de médico y ya por eso puedes tratar el cáncer, ¿no? Pues necesitas una especialización. Claro, aquí es una situación igual, ¿no? Entonces, no, o sea, el simple hecho de tener el título no es suficiente. Se necesita tener primero conocimientos en esto que estamos platicando, en mecanismos o medios alternativos de solución de litigios. Conocimientos en materia de comunicación humana. Profundos conocimientos en técnica de la entrevista. En la técnica de la entrevista. La técnica del interrogatorio. No, esa es otra cosa. Porque en una mediación no preguntas como si fuera un interrogatorio. Es muy distinto. Entonces, conocimientos en técnica de la entrevista. Ahí, por ejemplo, suelen llevarnos ventaja a los abogados la gente que estudia psicología. Porque normalmente quienes estudian psicología llevan con buena profundidad técnica o técnicas de la entrevista, ¿no? Particularmente, no necesariamente, pero particularmente quienes en psicología se forman hacia la corriente de la Gestalt. La corriente de la Gestalt y ciertas formas o tipos de la mediación son como hermanitas. Compartimos herramientas o alguna serie de aproximación, ¿no? Conocimientos en materia de psicología. Se requieren conocimientos en materia de psicología. No porque el mediador vaya a hacer terapia, pero sí porque necesita elementos que le permitan, por ejemplo, determinar cuándo deba suspender una mediación. En ocasiones sucede, a mí me ha tocado, que la mediación se lleva paralela a un proceso terapéutico en psicología. Es muy importante precisar esto, porque en la práctica de la mediación solemos encontrarnos con psicólogos o psicólogas. A mí me ha tocado hacer comediación con psicólogas, pero un psicólogo o una psicóloga en la mediación no hace terapia, no debe hacer terapia. Como nosotros, abogados o abogadas, en una mediación tampoco debemos hacer litigio. ¿Te fijas? Debemos hacer mediación, seamos abogados o seamos psicólogas, pero no vamos a hacer ni terapia ni hacer litigio. Esa es otra cosa. Entonces, nosotros, a lo mejor hablo por mí, ¿no? Los que venimos del campo del derecho, tendemos a hacerlo litigioso. No debe ser así. Tenemos que estar atentos a no hacer eso. Quienes vienen del campo de la psicología pueden tender a hacer terapia, pero no es terapia. No es terapia. Pero sí necesitas ciertos elementos que te permitan estar atento a circunstancias que van a ser relevantes en la mediación. Lo voy a poner con un ejemplo, un caso interesante. Ahí les va el caso. Estábamos conduciendo un proceso de mediación familiar. Un asunto de si una pareja decidía o no divorciarse y en su caso los términos del acuerdo. Fue un proceso larguísimo, fueron más de 12 sesiones, fue un proceso muy complicado. Y constantemente el señor hacía referencia a que no le daban agua de limón, constantemente. Cuando él sacaba el tema del agua de limón, la esposa hacía esto. Fíjense lo que voy a hacer con los ojos, me voy a quitar los lentes. Yo no los voy a ver, pero ustedes sí me van a ver. Fíjense en los ojos. Cuando el esposo sacaba el tema del agua de limón, la señora hacía esto. ¿Se fijaron? El rolón de los ojos, ¿no? ¿Cuándo hacemos eso? Cuando ya estamos de algo, ¿no? Así como, otra vez. Bueno. Pero era muy reiterativo. Él era reiterativo en el tema del agua de limón y ella era reiterativa en... A ver, ahí había algo, ¿no? Entonces hicimos una reunión privada. Voy a platicar acerca del tema de las reuniones privadas. Hicimos una reunión privada. Oiga, don, bueno, obviamente no nos dirigimos hacia él.
¿A qué se refiere usted con el tema del agua de limón? Porque nosotros no sabíamos si eso era una metáfora, si era una alegoría, si era una ensoñación, o sea, pero ahí había algo. Y entonces nos narra una historia muy interesante. El señor era hijo de la segunda familia. El papá tenía dos familias. Sin haberse divorciado de la primera esposa, tenía una segunda familia. Y tenía las dos familias al mismo tiempo. Pero normalmente donde vivía era en la casa de la primera familia, que no era la familia de este señor. Ocasionalmente iba a la casa de su segunda familia y se quedaba a comer. Cuando se quedaba a comer en la casa de la segunda familia, o sea, de la familia del señor, la mamá de este señor le hacía agua de limón, porque era la favorita del papá. Entonces, el agua de limón era una metáfora de la familia. Entonces, el agua de limón no era simplemente de, me gusta el agua de limón. ¿Se fijan? El agua de limón era una metáfora respecto de su propia historia y de su psique. Ahora, alguien aquí me va a levantar la mano y me va a decir, oiga, doctor, a ver, no la chifle que es cantada, que no se podía parar el señor y hacerse su agua, no podía comprar limones y hacerse el agua. Claro, estoy totalmente de acuerdo. Lo relevante no es lo que podía hacer, lo relevante es lo que significaba, porque es una metáfora. Pero alguien de aquí me va a levantar la mano y me va a decir, oiga, doctor, pero a mí como abogado eso me vale que se pare ese caso de limón o que no le den agua. ¿Por qué es jurídicamente relevante? Porque no estamos en un proceso judicial, estamos en una mediación. A ver, si en un proceso judicial este señor se sienta con el juez y le dice, es que no me dan agua de limón, el juez lo van a por un tubo. Dice, ¿qué caramba? Me está quitando mi tiempo. O sea, pidió hablar conmigo y tengo este alterón de chamba para decirme que no le dan agua de limón. Oiga, no. Oiga, abogado, por favor, ¿cómo me trae el señor para que me diga eso, no? Eso es absurdo. Pero en un proceso de mediación, no. Porque tú trabajas con las emociones de las partes. Tú trabajas con las emociones de las partes. Es una diferencia fundamental con el proceso judicial. En el proceso judicial, a ver, ojo, yo no estoy diciendo, no vayan a salir a esta clase diciendo, el doctor Vado dice que los jueces son desalmados. Yo no estoy diciendo eso. Jamás he dicho eso. Lo que he dicho es que el diseño del proceso judicial está hecho para que lo que importen sean los hechos y el derecho, ¿no? La mediación y la conciliación están hechas para que sean relevantes las emociones. Para que sean relevantes las emociones. Y tú, como mediador o conciliador, tienes que trabajar con las emociones de las partes. ¿Por qué razón? A ver, en un juicio, yo puedo simplemente decir, no me gusta el juez, que me lo cambien. Claro que no. O sea, es el juez que te tocó y te friegas, salvo que haya una causa muy específica, es primo del demandado, o ya le dijo a fulano que mi caso está perdido. O sea, o sea, es el juez que te toca, la jueza que te toca y se acabó, te guste o no te guste. Pero en una mediación, en una conciliación, nadie te puede obligar a permanecer. O sea, tú puedes decir, ya no quiero, oiga, ya no quiero aborar palomas, prefiero irme al juicio. El mediador o el conciliador necesitan que las personas se queden en el proceso. Y la forma de conseguir que se queden en el proceso es demostrar interés incluso en sus propias emociones. Y si tú no consigues trabajar con las emociones de las partes, no va a haber acuerdo. Por eso, el mediador, el conciliador, hablando, insisto, hechas bien las cosas, ¿no? Necesita conocimientos y entrenamiento en estos temas. Oiga, es que como abogado no me la dan. No, pues no, por eso digo que el tener título de licenciado en Derecho no te habilita para ser mediador, como tampoco te habilita para ser necesariamente un buen abogado, ¿no? O tampoco te habilita para ser un buen juez. Vuelvo al ejemplo, te vas a dedicar a embargar y al primer grito te espantan, pues ya no puede ser, o sea, dedícate a otra cosa, ¿no? Dedícate a otra cosa, dentro del amplísimo campo de la profesión jurídica. Bueno, yo quisiera dejar hasta aquí la peroración
para, o sea, todavía no acabamos, tenemos otra sesión mañana, ¿no? Pero dejar hasta aquí la peroración para el espacio de preguntas, de comentarios, de reflexiones que ustedes quieran hacer. Entonces, hasta esta parte, quien quiera comentar. Perdón, Juan, que todavía nos falta el tema del convenio. Lo vamos a ver mañana, pero sí lo vamos a ver. Pero hasta aquí algún comentario, alguna reflexión. Adelante, Juan. Sí, nada más un planteamiento que habría que valorarlo. En el caso, por ejemplo, de personas indígenas que se les han violado sus derechos humanos y que pues, solo hablan su lengua indígena, el traductor, ¿cómo podría participar? ¿Como un mediador, como un conciliador? Porque en ocasiones el traductor también interviene directamente en la demanda, ¿no? Entonces, nada más como reflexión. Gracias. Espléndida pregunta que requiere una respuesta doble, aunque profundizaré en ella mañana. Primero, hay casos que no se pueden sujetar a mediación. Por ejemplo, casos de violencia o donde haya una muy evidente disparidad de poder entre las partes, ¿no? Y de poder, puede ser poder político, poder económico, puede ser distintas formas del poder, ¿no? O sea, el único poder no es el político, hay otras formas de poder. Entonces, en primer lugar, habría que analizar si es un caso sujeto a mediación. Suponiendo que lo pudiera hacer, el intérprete solo debe tener funciones de intérprete. O sea, la mediación como tal o la conciliación la debe desarrollar una persona entrenada y formada para, que puede estar asistida por el intérprete, pero el intérprete solamente se debe circunscribir a esa función, no a otra. Esa sería mi respuesta, Juan. Muchas gracias. ¿Quién más? Bueno, si no hubiera alguna otra reflexión o comentario, continuaríamos el día de mañana. Que tengan muy buen día. Hasta luego. Hasta luego, tengan buen día a todos. Gracias, buen día, hasta luego.